Hermanos, todos son bienvenidos. Eh, los familiares de la hermana Mónica también bienvenidos. Eh, quiero, hermanos, que en este tiempo que tenemos podamos meditar. Nuestro hermano Julio nos comentaba, nos hablaba sobre la venida del Señor. Que miremos algunos aspectos, no tanto de la venida del Señor como tal, sino lo que corresponde a nosotros en cuanto a lo que tiene que ver la venida del Señor. Eh, Estamos muchas veces con el anhelo, y decimos con mucho anhelo, que esperamos la venida del Señor. Pero es posible que hay mucho anhelo, pero pocas ganas. Y a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ir entrando en el detalle. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, los que tienen Biblia, lo pueden buscar en sus Biblias, lo pongo aquí para las personas que de pronto nos visitan, que no tienen. Dice Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer del 13 en adelante. Antes de continuar, voy a hacer una oración. Padre, gracias damos por su palabra en medio de nosotros y rogamos, Dios, la dirección del Espíritu Santo para que nos guíes, Padre, y que, por favor, hables a nuestras vidas según la necesidad de cada uno. Te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, dice capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, cuando nosotros pensamos, hablamos o seguramente enseñamos sobre la venida del Señor, de verdad este es un tema que nos alienta, es un tema que llena de alegría nuestro ser al contemplar que nuestro amado Señor Jesucristo viene a recoger su iglesia, a recoger todos los redimidos, a recoger todos los que de verdad hemos nacido de nuevo. Tenemos que, hermanos, recordar y ser muy serios en esto, que cuando el Señor venga, Él no va a llevar a todos los que quieren ir con Él. Él no va a venir por todos los que quieren ir con Él. Dicen por ahí que al pobre y al feo todos se le van deseos. Hay muchos que quieren ir con Él, pero muchos de esos que quieren ir con Él no han nacido de nuevo. Entonces se hace necesario que el pueblo, el hombre, la mujer que de verdad anhela estar con Cristo, de algo tiene que estar muy seguro, y es que Cristo es su Señor, que nació de nuevo. Y hermanos, nosotros podemos romper cualquier filtro en nuestra humanidad con el hombre, pero mis queridos hermanos, con Dios no. El filtro de Dios no lo rompe ningún hombre. Solamente las personas pecadoras
que reconocieron su pecado, aceptaron a Jesucristo y caminaron con Él, podremos tener esa seguridad. Cuando leemos ahí en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, estuve pensando en esta palabra, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Tampoco queremos. Eso me lleva a mí a pensar entonces, primeramente, dice los que no tienen esperanza, según lo que dice el verso 13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza sí tienen esperanza. Pero los que no tienen esperanza, según aquí este versículo, sí tienen esperanza en este mundo. Porque los que no tienen esperanza para ir con Cristo, tienen esperanza en este mundo. Sus ojos están puestos en este mundo, sus metas están en este mundo, sus deseos están en este mundo. Todo lo que se cumple en este mundo para ellos está bien, pero nada que ver con Cristo. Para nosotros, los que nuestra esperanza está en el cielo, realmente tenemos que reconocer que la esperanza o las esperanzas que podemos tener en este mundo son muy mínimas. Porque por amor a mi Señor muchas cosas se tienen que nublar. Por amor a Cristo muchas cosas dejan de ser una verdad para mi vida. Porque el amor de Cristo nos constriñe tanto, de tal manera, hermanos, que terminamos y tenemos que terminar, como decía el apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como ¿qué? Como pérdida. Entonces, está haciendo una conexión con los versículos anteriores. Casi siempre leemos el versículo 3 en adelante y deberíamos de tener en cuenta los versículos anteriores para poder dar una buena comprensión a lo que estamos leyendo. Vamos a mirar lo que dice ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Vamos a mirar lo que dice del verso 1 al 12. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, vamos a mirar, vamos a leer del 1 al 12. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Óiganlo, hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, hermanos, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos leyendo? Estamos mirando que los que anhelan o los que anhelamos la venida del Señor, tenemos que andar en una vida diferente a la que antes
vivíamos. Tenemos que tener una vida que agrade a Dios. Tenemos que tener una vida de amor unos con otros. Muchas veces, hermanos, andamos como hijos de Dios anhelando que Cristo venga, pero somos una isla. Y como es que mi corazón solamente lo conoce Dios y el que me juzga es Dios, entonces a mí nadie me dice nada porque quien me juzga es Dios. Hermanos, no es así. Sí es verdad que es Dios, pero hermanos, nosotros somos una carta leída. Los hijos de Dios somos una carta leída y eso es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que ser luz. Hermanos, nosotros tenemos, dice la Escritura, que somos la sal de la tierra. El mundo donde nosotros nos vivimos es un mundo que vive en la completa carne, en la carne. Y saben una cosa, hermanos, la carne para poder ser preservada necesita tener sal. Las mujeres y las personas que conocen en manejos, una carne cuando tiene sal es preservada. Entonces, en el mundo donde nosotros vivimos, tiene que haber sal para poder preservar un poco, mitigar un poco lo que está pasando en este mundo. Pero a veces, hermanos, el mundo vive perdido y nosotros nos unimos al mundo, no marcando ninguna diferencia, pero decimos que anhelamos que Cristo venga, que mi Señor venga pronto. Pero yo no entiendo cómo yo anhelo decir que Cristo venga cuando mi vida anda completamente diferente, no coherente con lo que la Escritura nos enseña a nosotros. Realmente, si anhelamos estar con el Señor, su pueblo debería ser más coherente con lo que dice y con lo que hace. A veces pareciera ser que el Señor del cielo fuera diferente al que tenemos aquí en la tierra. A veces, hermanos, nosotros los hijos de Dios, pareciera ser que el Señor que tengo aquí en la tierra, pareciera ser que fuera diferente al de los cielos, porque el de los cielos me dice una cosa por medio de su palabra, pero nosotros inventamos otras cosas porque es lo que nosotros anhelamos muchas veces, querer vivir aquí en esta tierra. Mira Mateo capítulo 6 en el verso 19. Mateo 6, verso 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Verso 21. Miren lo que dice el verso 21. ¿Por qué? De acuerdo a lo que hemos leído en los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, ¿es serio? ¿Es serio lo que estamos mirando? ¿Dónde está su tesoro y dónde está mi tesoro? ¿Dónde está el deseo de usted? ¿Dónde está el deseo mío? Entonces, vamos a ver si cogemos la idea. Si mi tesoro está en este mundo, ¿dónde está mi corazón? Si mi tesoro está en el cielo, si solamente soy un peregrino por este mundo y sé que mi ciudadanía está en el cielo, hermanos, mi corazón está allá. Y si mi corazón está allá, el deseo mío o el deseo suyo será agradar a quien me ha redimido, a quien me ha salvado. Dice la escritura allá en Juan, Jesús hablando con Nicodemo y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maraville de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, conocemos a Cristo y este cuerpo sigue siendo el mismo. Pero hermanos, el ser interior tiene que ser diferente. Porque cuando el ser interior no es diferente, yo creo que necesitaríamos revisarnos, pellizcarnos un poco si de verdad hemos nacido de nuevo. Si de verdad somos coherentes con mi anhelo a lo que yo estoy viviendo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 35 en adelante. Muy conocido, pero quiero que lo leamos.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Mire lo que estamos leyendo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Téngalo en cuenta. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, por lo cual, él dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que revisemos. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Dice el apóstol entonces, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice lo que tanto nos gusta a nosotros, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, etcétera, 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 nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nada nos podrá separar de Él, entonces, ¿por qué muchas veces andamos como si anduviéramos separados de Él? O sea, la Escritura dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y nos da una lista. Hermanos, muchas veces nosotros sacamos esa lista algo así, una pancarta, nada me puede separar. Estoy diciendo que nada me puede separar, pero mi vida anda separado. ¿Me están siguiendo la idea? Hermanos, si nada me puede separar, o sea, dice él, dice la Escritura, que nada nos puede separar. Entonces, hermanos, si nada nos podrá separar del amor de Dios, entonces es justo que nosotros, los hijos de Dios, y yo no estoy diciendo que la salvación se pierde para nada, no me malentiendan. Lo que yo estoy diciendo es que si de verdad yo sé que nada me separará, tribulación, angustia, persecución, etcétera, si nada me podrá separar, yo no tendré por qué hacer cosas que me separen de Él. Hermanos, a veces pensamos que la salvación es una cosa que recibimos como cuando vamos a alguien tiene una graduación y llega en un momento especial y le pasan los honores, todas las cosas y le dicen, mire, usted se ganó esto y la persona va y pega eso en las paredes y por toda la vida dice, mire, esto fui yo o esto me gané yo. Hermanos, la salvación no es una cosa que se recibe cuando alguien se sienta con un hermano, se sienta con una persona que no conoce a Cristo, se sienta, le lee unos versículos, oró con él y luego le dijo, ya usted es un hijo de Dios. Y el otro dice, ya soy un hijo de Dios. A los 15 días, usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios porque yo acepté a Jesús. Bien, pasa un año, su vida nada que ver con Dios, pero yo soy un hijo de Dios. Hermanos, nosotros no somos hijos de Dios porque decimos que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios primeramente, hermanos, porque es el Espíritu Santo que testifica que yo soy un hijo de Dios. Ningún hombre podrá testificar. O sea, a veces nosotros decimos, yo estoy seguro que tal persona no es hijo de Dios. No es de nosotros decir que esa persona no es hijo de Dios. Pero tampoco somos nosotros quien le ponemos el sobrenombre a otro de que es hijo de Dios. Entonces, hermanos, es la vida de cada uno de nosotros que testifica la verdad de Cristo en nuestras vidas. Debe ser así. Entonces, con el anhelo y sin ganas. Con el anhelo de estar con Cristo, pero sin ganas porque no vivimos muchas veces en este mundo como deberíamos de vivir. Dice en Hebreos 12:2, muy conocido también, el versículo. Mire lo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos nosotros conocemos este versículo. Ahora, cuando dice sufrió la cruz, ¿qué verbo es? Sufrió la cruz, estamos hablando de pasado. Entonces, Jesús sufrió la cruz allá. Cuando dice puesto los ojos en Jesús, ¿qué tiempo es? Tiene que ser presente continuo, o sea, tiene que ser, ¿no? Presente, puestos los ojos en Jesús. Entonces, hermanos, si Dios me dice a mí, si la escritura me dice que yo tengo que mantener los ojos puestos en Jesús, yo no puedo decir, es que hace 20 años yo puse los ojos en Jesús y ya no. Hermanos, necesitamos, si yo digo que puse los ojos en Jesús hace tantos años, entonces, puestos los ojos en Jesús, necesitamos mantener los ojos puestos en Jesús. El Señor Jesús murió una vez y para siempre, dice ahí en Hebreos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Jesús una vez y para siempre. Ahora, en el tiempo de mantener los ojos en Jesús, sabemos que es presente. Ahora, realmente la seguridad de ser hijo de Dios no debe ser por una experiencia pasada, debe ser por una vida presente. Con eso, hermanos, yo no estoy diciendo que la vida del cristiano es una vida perfecta, de ninguna manera. Eso no es así, porque somos conscientes que nuestra humana debilidad, en nuestra poca fuerza que tenemos en nuestro ser, hermanos, vamos a fallar. Pero hermanos, el verdadero hijo de Dios, según lo que dice allá en primera de Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es lo que dice. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Entonces no está diciendo que el Hijo de Dios peca como los gentiles. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que en caso de, hay un abogado, hay una salida. Pero el Hijo de Dios, hermanos, mantiene en el medio de su debilidad. Mire lo que dice en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas, hermano, dice la escritura eso. Dice la escritura, las ovejas seguimos al Señor. Los que somos de Cristo, le seguimos. Sí, es posible que hay algunos que tenemos la piernita quebrada y andamos con la pierna quebrada, pero le seguimos. De pronto hay otros que no la tienen quebrada y le siguen. Pero mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor murió una vez y para siempre. Nuestro deber es mantener con los ojos puestos en Jesús, como lo hemos dicho. Entonces, puestos en Él, ¿por qué? Hermanos, porque le esperamos. Por eso, recuerden lo que dice ahí en 1 Corintios en cuanto a la cena del Señor. Dice que nosotros nos reunimos en la cena del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta diciembre? Hermanos, hasta que Él venga. La cena del Señor, a veces pensamos que la cena del Señor es un acto donde yo tengo que llegar a purificarme. Entonces, ay, la embarré esta semana y yo llego a la cena del Señor y me siento ligerito. Hermano, no, ese no es el sentido de la cena. Cuando yo llego a la cena del Señor, yo llego, hermanos, es a ofrecerle a mi Señor. Y si yo llego a ofrecerle a mi Señor, yo tengo que haber vivido esa semana para Él. Es un juego bonito. Pero no, hermanos, a veces nosotros pensamos que la cena del Señor es el tope de mi vida. No, hermanos, el tope de mi vida es Cristo. Y cuando Cristo está allí, cuando yo tengo los ojos puestos en Él, la cena del Señor es algo de reverencia. Porque yo no puedo pensar que la cena del Señor es algo reverente para mí cuando mi Señor no lo es. Cuando mi Señor es en la semana cualquier cosa, pero yo vengo aquí el domingo y me siento y alabo y glorifico el nombre de Cristo y, o sea, con una santidad que lo único que me faltan son las alas. Hermanos, no puede ser así.
Hermanos, nosotros necesitamos ser un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo, hermanos, que de verdad que nos duela pecar. Pero hermano, sí, nos duele cuando alguien fornica, cuando alguien robó. Pero hermanos, hay unos pecados tan pequeños que si nosotros no trabajamos en los pecados pequeños, en los grandes serán con más dificultad. Necesitamos trabajar en las cosas pequeñas, en esas cosas que usted a veces considera una bobadita, perdóneme la palabra. Pero hermano, si yo no controlo lo pequeño, lo grande, mucho menos. Cuando yo no manejo, hermano, las monedas, cuando yo no puedo manejar las monedas, los billetes se me salen del control. Entonces, voy a volver a leer, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Noten que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nosotros que vivimos. Note, cuando usted parta de este mundo, ya usted partió. Si usted fue un hombre salvo o una mujer salva, ya está con el Señor. Ausente del cuerpo, presente con Él. Pero si no fue así, hay condenación, lugar de tormento. Entonces, nosotros que vivimos, ¿qué decía el apóstol Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, nosotros decimos esto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y a veces, perdónenme hermanos, la exageración, pero a veces podemos ser como políticos en campaña, ¿no? Nosotros que vivimos, nosotros que habremos quedado. Hermanos, nosotros que vivimos, luego nosotros los que vivimos. Entonces, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, si de verdad esto que habla allí Primera de Tesalonicenses es una verdad para usted y para mí, entonces para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué para mí sí, es que yo sé que cuando yo muera es ganancia porque voy a estar con Cristo? Amén, por eso. Pero note lo que dice el versículo. Si lo leemos correctamente, porque para mí el vivir es Cristo. Bueno, para mí el vivir tiene que ser Cristo. Para mí el vivir tiene que ser Cristo para que el morir sea ganancia. Entonces, ¿cómo es que yo digo que el morir es ganancia cuando realmente el vivir no es Cristo? Y yo quiero repetir, no estoy diciendo que alguien que de verdad creyó genuinamente pierde la salvación. No, yo no estoy diciendo esto. Lo que yo estoy diciendo es que el que de verdad nació de nuevo, según la Escritura, necesita caminar. Mire lo que dice Génesis capítulo 5, verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Yo creo que esto para nosotros debe ser de mucho aliento. Entonces, ¿quién llevó a Enoc? Dios, ¿sí? Dios le llevó. Dios le llevó a Enoc. Caminó pues con Dios. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Cuántos años caminó Enoc? 365 años. A veces, ¿será que a veces hemos pensado que tanto tiempo de creyente y como, ¿no? Como, ay, hermano, esta vida cristiana, ay, hermano, como que cargáramos un bulto de leña encima, ¿no? Esta vida cristiana, hermano. Hermano, no caminó 365 años.
con Dios. Y a veces nosotros llevamos, no sé, los años que usted tenga y como que todo nos duele. Ay, ay, ay. Hermano, no, hermano. Hermano, si mi esperanza está en Cristo, a pesar de los dolores, o sea, a pesar de todas las tribulaciones, que entre tanto no nos podrá separar del amor de Cristo, a pesar de eso, hermanos, nosotros tenemos que caminar con el gozo, con la esperanza, porque Cristo es mi Señor, porque Cristo viene por mí. Entonces, ¿cuántos años lleva caminando con Dios de verdad? Usted, yo. Ah, hermano, es que yo llego, no, ya voy para los 15, no, ya estoy en los 3, ya estoy, pero de verdad, o sea, de verdad, ¿sí? De verdad, ¿cuántos años lleva usted caminando? Tenemos que caminar con Dios, no como la Biblia mía dice, sino como dice la palabra de Dios. Porque a veces pareciera ser que yo tengo una Biblia diferente y armo unos versículos y los pongo, no, Dios, mire, no, mano, mire, los pensamientos de nosotros, lo que escuchamos en la calle, todas esas apreciaciones dejémoslas puestas allí. Yo he escuchado personas que dicen, es que lo que hace que estoy alejado de Dios, la vida mía me fluye mejor, es mejor. No sé. Entonces, yo no sé qué versículo encontramos ahí, en qué evangelio está, pero no es lo que dice esta palabra. Eso no es lo que dice esta palabra. Entonces, hermanos, necesitamos que vivir como dice esta palabra. Caminar con Dios no es una vida de perfección, pero sí es una vida donde reconozco mis pecados y mantengo en las filas de mi Señor. Caminar con Dios no es una vida, hermanos, de perfección, pero hermanos, sí es estar allí, en las filas del Señor, del que nos salvó, del que nos redimió, del que murió en la cruz del Calvario. Sabemos que la venida del Señor es cada día más cerca. Lo enseñamos y lo creemos, pero hermanos, muchas veces vivimos como si todo esto fuera una historia. En el colegio enseñan la historia de Cristóbal Colón, de Simón Bolívar, etcétera, y al muchacho, por lo menos a mí me enseñaron eso y yo ya de eso no sé nada. Sé que es una historia. Hermanos, la vida del cristiano no es eso. No es una historia que me contaron, no es una historia que yo cuento, es una vida con mi Señor. Eso es, hermanos. Necesitamos, hermanos, encarnar de verdad que somos de Cristo. El Señor Jesús dice, como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Hermanos, de la misma manera, el pueblo de Dios necesita encarnar esa verdad. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Hermanos, Cristo viene. Es con estas palabras que nos tenemos que alentar. Pero yo, ¿cómo voy a alentar a otro con estas palabras cuando lo que estoy diciendo no lo estoy viviendo? ¿Me estoy haciendo entender? Yo no puedo. Yo no puedo decirle, hermanos, si aquí hacemos bueno, una de las comidas, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? Cuando hemos hecho con los estudiantes el banquete y había una comida súper rica y entonces yo no estuve en la comida y luego ustedes hablan de la comida muy rica y yo voy y le digo a otra persona, mire, esa comida estuvo súper rica, esa comida rica, vaya y coma esa comida. Yo podré decirle, pero yo no puedo decir con autoridad porque yo no sé a qué sabe esa comida. A veces estamos hablando de la venida del Señor, pero no estamos viviendo lo que es verdaderamente. Porque hermanos, un día vamos a estar eternamente con Cristo, pero mientras estamos con Él necesitamos vivir para Él aquí, ¿no? Vivimos para Él porque vamos a estar con Él, los que de verdad somos.
los que no rompen aquí porque no pueden y viven aquí con toda la esperanza. Estos días pasados murió un hombre muy rico, colombiano. Ustedes saben de quién estoy hablando. Un hombre muy rico murió con tanto dinero. Y no sé, o sea, yo no sé su vida espiritual, pero lo más seguro es que su esperanza estaba puesta en todas las riquezas. Y ya, hasta ahí llegó. Corta la esperanza. La esperanza de nosotros no es esa, hermanos, porque es mucho más que eso. Entonces, por tanto, ¿qué? Alentados los unos a los otros. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos anima a poder continuar en esta vida como hijos tuyos. Padre, no sabemos ni la hora, no sabemos el momento cuando puedes venir a recoger su iglesia, pero aún tampoco sabemos cuándo vamos a partir de este mundo si fuera antes. Somos pasajeros en este mundo, nuestro Dios, y oramos, Padre, para que, como hemos leído, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Que podamos, Padre, identificar estas verdades por tu palabra y que podamos, Padre, vivir para agradarte a ti, que podamos vivir en medio de nuestras dificultades, Dios, pero que nos podamos mantener en la fe en Jesús. Alabamos, Dios, su santo nombre y oramos por la reunión en las horas de la tarde. Oramos para que guíes a nuestro hermano que va a compartir el evangelio y para que Dios, las personas que van a llegar, que no conocen a Cristo, puedan conocer al Señor como el Señor de sus vidas. Te alabamos, Padre, y aprovechamos este momento para rogar por nuestra hermana Victoria, por Gabriela y por Josué. Padre, pedimos la fortaleza para ellos y aún por la familia de Carlos también, lo que tiene que ver con su mamá y sus hermanos. Te alabamos, Dios, y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les guarde, hermanos.